Un borrador de cómo mostrar la información vinculada entre sí, organizando la información en nodos y vinculándolo con palabras claves, enlaces. ¿Les suena? Era el principio de la web. Un año después salía el primer navegador web, que fue Viola, pero nadie lo conoce, fue Mosaic, el más popular, y ahí comenzó una revolución cultural. Un tema sobre el que voy a volver varias veces. Bien. Intrigado y entusiasmado, sobre todo, con estas tecnologías, en el año 93 me pongo a investigar. Y en el año 95 doy una charla en la Universidad de Mendoza contando sobre cómo iban a ser los libros multimedia. Algo fantástico. Imagínense, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Íbamos a tener libros con a todo color, vibrantes, con animación, con video, con música, que se iba a conectar con la información del mundo. Iba a ser algo espectacular. Más aún, íbamos a salvar el Amazonas porque no íbamos a necesitar imprimir más libros papel. Y eso era un tema de agenda en aquel entonces, ya no está de moda. Entonces, si ustedes me hubieran preguntado en esa charla en la Universidad de Mendoza, ¿cómo seguía la historia? Yo les hubiera dicho, en el siglo XXI vamos a estar todos leyendo libros electrónicos. Y resulta que 2 décadas después todavía estamos discutiendo cómo arrancar. Bien. Vamos a ver en este encuentro donde tenemos las editoriales y donde tenemos a los bibliotecarios y la palabra de los expertos. Mi palabra es justo decir quién habla y desde dónde habla. Yo soy educador y en el contexto sería un usuario, un lector de esos que se la pasan todo el día leyendo. En educación la situación es la siguiente. Hace un par de años atrás hicimos un proyecto de investigación con fondos del CIUDA, del Instituto de Investigaciones de esta universidad, donde comparamos las tecnologías educativas más innovadoras y las quisimos contrastar con las tecnologías educativas tradicionales o más legitimadas. Así hicimos 2 grupos, un grupo de experimentación donde los alumnos cursaban virtualmente, tenían toda la tecnología de punta, y un grupo de control que tenía los mejores recursos didácticos dentro de lo que serían las tecnologías tradicionales. Pizarrón, PowerPoint, láminas, ¿sí? Todo lo que sería tradicional. Al margen de los hallazgos en el plano de la pedagogía, que era lo que estábamos buscando, lo que quiero comentarles de ese proyecto es lo siguiente. Terminado el proyecto, a todos los estudiantes que participaron se les habían dado las 2 clases, digamos. Los que tenían las mejores tecnologías, después se les daba la misma clase con las tecnologías tradicionales y a la inversa. Así que después de 2 años de trabajo le preguntamos a los alumnos, bueno, ya vieron todos el grupo de control y de experimentación se habían replicado, ¿no es cierto? Entonces le dijimos, bueno, ustedes ya conocen todo. ¿Cuál de las 2 tecnologías les gusta más? Y nos dijeron, todas. El alumno de hoy no quiere menos, quiere más, quiere sumar. Entonces, querían al docente en el aula para preguntarle personalmente dudas, y querían el material de cátedra, querían el libro papel, pero además querían todos los recursos digitales para poder estudiar en cualquier momento, en cualquier lugar. En el micro, cuando estaban en McDonald's o en la plaza o en la casa, ellos querían eso también. Cosa que conectamos con el aprendizaje ubicuo de Nicholas Bourbius. Entonces, esta es la situación que tenemos en una universidad de base. Sobre eso vienen las necesidades propias de la educación a distancia. Y el tema es así. El alumno que viene a cursar al aula se cruza, llega a la biblioteca y pide el libro papel. Pero ¿qué pasa con el estudiante que estudia virtualmente, con el estudiante virtual que estudia a distancia? Tiene que tener acceso a ese libro desde cualquier lugar del país o fuera también. Y acá es donde nosotros tenemos una necesidad imperiosa de avanzar en el libro electrónico. Pero todavía no lo tenemos, así que en este espacio de experiencias, curiosamente,
esta va a ser la crónica de una no experiencia. Y como vienen un par de críticas, a continuación se hace imperativo una advertencia, para que nadie se sienta lastimado. La verdad es que no voy a hablar de ninguna editorial, algunas nos han hecho llegar propuestas y muy interesantes que son. No estoy hablando de ninguna editorial en particular, o quizás esté hablando de todas a la vez. Y son grandes generalizaciones. Así que después los invito a que me retruquen y me digan, no, porque yo sí tengo eso solucionado, ya vas a ver. Y bien, así que ahora sí avanzo. Uno de los problemas que tenemos es la falta de estándares. Y yo creo que preparando este material se me ocurrían como 15 o 20 problemas relativos a los estándares solamente. Y decía, vamos a sacar un mínimo común denominador, o por lo menos los más importantes, así que lo reduje a 2. Por empezar, necesitamos que los contenidos se puedan desplegar en todos los formatos, porque el alumno hoy estudia mucho a través del celular. Así que cuando tenemos sitios web que son geniales como están, pero no presentan la información adaptada o responsive, decimos en la jerga, ese material no se puede estudiar desde donde estudia el alumno, que es desde el celular. Y esa es una necesidad real. Y el otro gran problema son los gestores de derechos digitales. Claro, en este punto alguien me dirá, pero ¿cómo? Estándares son un montón de siglas y te las voy a contar, son todas. Exactamente. Un estándar es una norma a la que adhiere la mayoría. Entonces un estándar es genial. Un estándar y una especificación secundaria, bueno, eso lo vamos a llamar competencia saludable. 3 estándares es una catástrofe. Entonces, que haya tantísimas especificaciones es el problema, que ninguna es un estándar. Pero para mí, sobre todo como educador, el problema se tiene que ver desde la perspectiva del alumno, ¿no es cierto? Los problemas que tiene el alumno cuando trabaja con ciertas plataformas propietarias, a falta de estándares. Y es que por momentos la navegación es increíblemente lenta, es secuencial, como un libro en papel. Y yo no me explico cómo. ¿Por qué no hemos avanzado en esto? Entendamos una cosa. Yo me compro un Kindle o no sé qué y quiero leer una novela tirado en la cama, o quiero leer poesía y soñar y disfrutarlo. Esa es una situación de un usuario típico de biblioteca. El estudiante universitario va a 1000 por hora. Tiene que estudiar a la mañana, a la tarde tiene que venir a cursar, y si le queda tiempo quizás quiera hacer un poco de vida, como por ejemplo ponerse de novio o tener amigos. Entonces no tiene tiempo que perder y necesita la información bastante ágil. Pero además, el estudiante toma notas. Entonces, esté donde esté, tiene que poder marcar las páginas, colocar señaladores, anotaciones, subrayar, rayar, poner comentarios. Y este es mi favorito. ¿Cómo que no va a copiar y pegar? Es justamente lo que necesita hacer, copiar y pegar, llevarse el texto. No me explico cómo es que algunas plataformas, y de nuevo es una gran generalización, aceptan de buen grado que el alumno vea el material, pero no que lo copie. Así que el alumno puede leer virtualmente, pero tiene que estar con un lápiz y un papel para poder copiar lo que ve en pantalla. Eso simplemente no tiene sentido para mí. Y el estudiante universitario necesita el acceso a la información primero para aprender. Pero ese es el principio de la historia, ese no es el final. Necesita acceder a la información para resolver los trabajos prácticos, para estudiar para un parcial y todo eso. Antes de que termine la carrera, va a estar produciendo una o más obras. Como mínimo, tienen que enfrentarse a una tesis de grado, tesina, trabajo final integrador, o tesis de maestría, tesis doctoral, y tienen que producir. Y fíjense lo que he encontrado, de nuevo, una gran
generalización, muchos formatos de libro electrónico no completan la información editorial. Que no completen la información editorial, que no digan, no, voy a decir, es que no tiene lugar de impresión. No, claro, lugar de impresión no va a tener, pero lugar de una editorial responsable de su distribución digital debería tenerlo. O que no tengan números de página. ¿Cómo hago una cita textual sin colocar el número de página? Para los que lo han visto, pero ya saben de qué se trata, los que no lo han visto, resulta que algunas plataformas o algunos formatos que resuelven el problema de ser responsive eliminan el número de página para cambiarlo por un número de posición que es relativo. Y eso no sirve en las normas APA, como no sirve en las IEEE, como no sirve nunca. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo debería ser el libro electrónico? Paciencia, no me maten. Debería ser igual a uno de esos PDF ilegales que bajan mis alumnos. Como mínimo. Como mínimo. Entonces, les cuento una anécdota que se repite todos los años y que de hecho pasó coincidentemente la semana pasada. Tengo una cátedra presencial, no de las que doy a distancia, una que doy en el aula, y el acuerdo con los alumnos es así. Mi materia se estudia en el aula. Bueno, ellos están en libertad de leer y aprender en sus casas si quieren, pero sí o sí en el aula se estudia con el libro. Ellos abren los libros, hay actividades, preguntan y yo estoy ahí al lado para responder todas las dudas y desde ahí hacemos debates y reflexiones. Entonces la semana pasada, el martes, llegan mis alumnos y conociendo la situación, los escaneo así, veo que no tenían el libro. Digo, chicos, antes de que se acomoden, vayan a la biblioteca, traten de sacar el libro, aunque sea de lectura de sala. Sí. Y se sientan todos delante de la computadora y prenden la compu. Entonces yo de buen humor les digo, igual no pasa nada si se chocan un librito impreso de esos que son legales, no pasa nada. Bueno, se rieron, 2 o 3 se levantaron, fueron a la biblioteca y trajeron los libros. En el trabajo en grupo, cada grupo tenía un libro impreso y 2 libros descargados en ese momento en pantalla. Y lo divertido era que triangulaban información. Uno leía el capítulo 7, el otro leía el capítulo 8 y cuando faltaba algo, alguien en la compu hacía control F, palabra clave y llegaba la información rápidamente. Porque el problema para ellos era llegar rápidamente a la información, mientras que el libro impreso es secuencial. Y no es que esté en contra del libro impreso. Fui a la feria del libro y me traje 9 libros en una sola tarde. Me encanta el libro impreso, pero digo, yo traje lectura recreativa. Mis alumnos tienen otro tipo de lectura. Llegan con un control F a donde quieran. Están a una tecla de distancia de cualquier palabra clave que necesiten. Entonces, los libros electrónicos que necesitamos en el aula deberían ser como mínimo como un PDF ilegal. Y más, tienen que ser accesibles o asequibles. Tiene que haber un presupuesto que pueda afrontar ese costo. Y acá es donde viene un carnavalito de propuestas. De nuevo, no se enoje ningún editorial. Hemos recibido muchas propuestas y algunas son tan bonitas que me enternecen. Es como, en serio, ¿creen en los Reyes Magos? No sé. Por ejemplo, cobrar por cantidad de alumnos. Bueno, cobrar por cantidad de libros. Estas colecciones infinitas que tienen más libros viejos que nuevos. En esto quiero comentar, así en un paréntesis, la CONEU nos exige que todos los libros que presentemos en la cátedra sean de 5 años a esta parte. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. O mejor, estos sistemas de suscripción por los que se calcula o se estima la cantidad de accesos. Entonces dicen, bueno, yo les presento
una colección de 1000 libros y ustedes tienen 5000 alumnos, así que cuentas rápidas, son 5 millones. Mira, te cobro un infinitésimo por esto. No, hagamos una pausa. Un alumno leyendo 1000 libros, se dan cuenta que eso no puede ser nunca, ¿no es cierto? Ese tipo de cálculos son los que a nosotros nos están estorbando para avanzar en la adopción de libros digitales. Entonces, el título de esta charla, que ya estoy terminando, era El laberinto educativo, porque figurativamente pienso o me imagino a todos los actores de la universidad, docentes, alumnos, bibliotecarios y las editoriales, corriendo en un laberinto donde no nos podemos encontrar. Y para cerrar, un par de datos, pero no a modo de reflexión, porque no... Es un par de comentarios que quiero hacer respecto de esto. El problema no es la tecnología tenemos y más. El problema de las editoriales, por lo que he podido charlar con algunas, tiene que ver con los derechos. Entonces la ley 11.723 y la ley no sé cuánto, no sé. Sí, yo entiendo todo eso. Pero acá el atravesamiento complejo de este fenómeno viene por lo cultural. Entonces le pedí prestadas unas palabras a Pablo Neruda. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. ¿Qué quiero decir con esto? El PDF ilegal, ese villano de la película, ese es el que ya está instalado. Cualquier cosa que venga detrás tiene que ser mejor. Y yo entiendo todas las complejidades que tienen que resolver las editoriales. Lo entiendo. Pero algo tiene que ser, lo que venga tiene que ser mejor. Y comparaba, si bien no es comparable del todo, fíjense a qué quiero llegar. ¿Se acuerdan cuando en la industria de la música todas las discográficas entraron en pánico porque se descargaban ilegalmente los MP3? Bien. No es comparable con la industria del libro, pero hubo un cambio de paradigma, una forma distinta de pensarlo, out of the box, como se dice en inglés, y dijeron, por ejemplo, Apple dijo: voy a cobrar por suscripción. Mira, te cobro $4, no me importa cuánto descargas y cuándo descargas, vos descarga lo que quieras. La primera vez que yo me suscribí a Apple Music, creo que en una tarde me bajé, no sé, como 50 temas, porque quería sacar el mayor provecho de esos $4 que había pagado. Y hoy pasan meses sin que descargue nada. Es que estoy muy contento, ya tengo como 100 temas y no necesito más, los vuelvo a escuchar una y otra vez. Pero sigo pagando esos $4 muy contento todos los meses. Así que tan mala idea no fue. Apple Music o iTunes tiene el 70% del market share, de la porción de mercado de la industria de música en streaming. Microsoft, como referencia, sacó un servicio que se llamó Groove. Acaba de darse de baja el 5 de este mes. Se dio de baja y se van a aliar con Spotify porque llegaron tarde, no entendieron el modelo de negocios a tiempo. Y los que sí lo entendieron, por ejemplo Netflix, tiene el 75% del market share. YouTube no tiene ese 75%, está en el 53%. Y así. Así que una idea original finalmente resolvió el problema para la industria de la música. Espero que ahora una idea original resuelva el problema para la industria del libro. Muchas gracias. Gracias, Enrique. No me dio opción de si alguien le quería preguntar, porque está enojado con las editoriales. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Se la manda por mail. ¿El mail de Enrique? ¿Sí? Perdón, es que como estábamos apurados y yo sabía que estaba fuera de tiempo, pero si hay preguntas, por favor. Sí. Bien.
Sí, viene la respuesta acá. Es como un boxeo que vamos a hacer, un boxeo intelectual. ¿No hay preguntas? Ok, muchas gracias. Sí. ¿De qué cátedra es profesor para saber la propuesta que le hizo a los alumnos presencial y que hizo convivir los dos soportes? ¿Qué materia? Del proyecto de investigación. Cuando la semana pasada tuvo ese caso, donde dijo si se chocan los libros no pasa nada. Bueno, esa es una cátedra que tengo en ¿cómo se llama? Licenciatura en software, que es de informática y es muy central, es lo que sería análisis y diseño. Y el proyecto de investigación que se hizo, donde ahí juntamos trabajos o sea, hicimos una apuesta de nuevas y viejas tecnologías. Eso se hizo con varias cátedras en varias carreras de la universidad. Así que jugamos. ¿Tiene un resultado final? ¿Los chicos quisieron la convivencia de todo? ¿O se observaron mejores resultados en un soporte que en el otro? ¿En una forma de clase que en otra? Eso es lo que quería saber. No, acá lo que pasa es lo siguiente, porque es una cuestión más educativa, sí, que no pasa solamente por el libro, tiene que ver con cómo se articula el uso del libro con las actividades didácticas. Pero lo que surgió de nuestro trabajo de investigación fue que los alumnos quieren todo. Quieren la inmediatez de la pregunta, esto que yo salí corriendo y no respondí, bueno, pero en el aula lo hago. Y quieren preguntarme y yo estoy ahí para responder, pero además se van a la casa y ahí es cuando el cerebro empieza a acomodar estas cositas que van aprendiendo, empiezan a hacer sus propios constructos y ahí quieren tener toda la información en el celular. Y si surge alguna pregunta, quieren las redes sociales, quieren acceder a través de Facebook, Twitter y acá a través de la plataforma educativa también. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.